Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje muy importante para la historia colombiana, quien debido a su muerte y a lo que representó se convirtió en un mártir de nuestro país. Su muerte desencadena uno de los eventos más violentos a nivel nacional que se le conoció como el Bogotazo. Estamos hablando de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán nació en el año 1903 y fallece en el año 1948. Fue un abogado y político colombiano. Se conoció por ser líder de movimientos populistas. Se convirtió en mártir después de su asesinato, como ya lo mencionaba. Fue uno de los líderes más carismáticos que tuvo el Partido Liberal en su momento. Sin embargo, empezó a tener algunas discrepancias con el partido y crea su propio partido con tendencias marxistas, que recibe el nombre de Unión Nacional Izquierda Revolucionaria. Ejerció como alcalde de Bogotá en el año 1936, también fue ministro de Educación en 1940 y ministro de Trabajo entre 1943 a 1944. Su partido como tal se caracterizó porque Gaitán tenía una retórica bastante populista, es decir, que se conectaba con la gente del común, con la gente que no estaba involucrada a nivel político o no se encontraba en las clases altas de la sociedad. Entonces, Gaitán, al desarrollar esta retórica, conversación populista, logra tener y de ser de gran impacto a nivel nacional. En el 33 decide crear este partido y a partir de ese momento comenzó a dividir la sociedad colombiana entre la oligarquía y el pueblo, haciendo referencia a la oligarquía como a todos los miembros del gobierno como tal y el pueblo a toda la sociedad que no hacía parte del gobierno como tal. Para Gaitán la oligarquía era sinónimo de corrupción, mientras que el pueblo era admirable, digno y merecedor de una restauración. Como ya lo mencionaba, entonces para Gaitán, la clase alta, los gobernantes, lo único que hacían era saquear al país y aprovecharse de la gente del común. Entonces lo que él proponía era hacer un cambio total, educando a la gente del común para evitar que esto siguiese sucediendo. Las ideas del proyecto se basaron en la mejora de la educación de los trabajadores, así como de la calidad de vida, partiendo desde el hecho de que el conocimiento hace que entendamos cómo funciona la sociedad y establecer de dónde somos y para dónde vamos. Dentro de las propuestas del partido estuvo la parcelación de tierras, el crédito agrario y la intención de un Estado sólido capaz de intervenir en la economía del país. Sin embargo, este mártir colombiano es asesinado el día 8 de abril. Este día, Gaitán estaba celebrando el triunfo de un caso que había dedicado varias horas de trabajo y al día siguiente había sido invitado por un grupo de amigos políticos para almorzar mientras esperaba en una reunión que tenía en las horas de la tarde con el líder cubano Fidel Castro y un político venezolano de nombre Rómulo Betancourt. Antes de su reunión, se encontraba en la entrada del edificio donde tenía su despacho cuando el señor Juan Roa Sierra le disparó a quemarropa con un revólver. A pesar de que fue trasladado rápidamente a un centro médico, no aguanta por la gravedad de la herida y muere este día. A medida que la población se fue enterando de este fatídico suceso, empiezan a buscar al asesino y se empieza a caldear un ánimo bastante fuerte debido a que era un personaje bastante querido por el pueblo, y encuentran al al asesino, al cual golpean, linchan, apedrean y lo llevan arrastrado hasta el ingreso de la casa de Nariño. Los motivos de este asesinato pues son múltiples.
Existen varias teorías sobre qué ocasionó que generaran o que se produjera este asesinato de este líder liberal. Uno es que hay que tener en cuenta el autor material fue el señor Roa Sierra y no tiene discusión porque las evidencias así lo demuestran. Una de las afirmaciones, una de las hipótesis del asesinato de Gaitán fue un asesinato político, teniendo en cuenta lo que representaba para el pueblo y los cambios que a la clase alta y a la oligarquía o al gobierno, como él llamaba, no le convenía y no eran del agrado de estos grupos sociales. Otra causa, hablan de que fue enviado desde Estados Unidos debido a los mismos, a lo que estaba representando, debido a que tenía una relación y empezaba a entablarse una relación con el líder Fidel Castro en Cuba, quien años posteriores tomaría el poder con ideas comunistas en esta isla y generaría una serie de cambios en este país. Y hay otros que argumentan que no hubo ninguna intencionalidad, simplemente fue un acto que el señor Roa quiso hacer y lo cometió por cuenta propia. A raíz del asesinato y de la reacción violenta de los ciudadanos de Bogotá, se genera lo que en la historia se conoce como el Bogotazo, que fue un estallido de violencia que tuvo lugar en la capital del país y se extendió a lo largo del país. Estas revueltas pues, fueron causadas a que Jorge Eliezer Gaitán era candidato a la presidencia y tenía una alta probabilidad de victoria en estas elecciones. Las causas del Bogotazo, pues aparte del asesinato de Gaitán, habían otras causas previas que estaban, como lo era que la desigualdad que había en la sociedad, donde los recursos no eran repartidos de una manera igualitaria, sino que los recursos iban dirigidos y eran acatados por las clases altas y a las clases bajas de la sociedad no les entregaban mayor recursos. Las clases populares consideraban que ninguno de los dos partidos se había preocupado por resolver sus problemas y con la llegada de Gaitán y su discurso popularista encontraron un apoyo y pensaron que él iba a ser la persona que iba a realizar estos cambios profundos en nuestra sociedad. Como consecuencias a este movimiento, tanto al homicidio como al Bogotazo, tenemos que se estalló una gran revuelta violenta por un periodo de 3 días aproximadamente. Los manifestantes acudieron al Capitolio armado y exigieron al presidente Ospina que renunciara a la presidencia. En otras ciudades de Colombia se vivieron jornadas muy similares de violencia crónica y en muchas de ellas la furia de la población se dirigió contra las sedes del Partido Conservador, acusándolos de haber orquestado el plan para asesinar a Gaitán. El gobierno que presidió Ospina optó por aumentar la represión y se prohibieron reuniones públicas y el Estado despidió a todos los gobernadores del Partido Liberal, lo que conllevaría que finalmente el Congreso fuese clausurado después de estas acciones. La represión contrajo también diferentes consecuencias, como fue la renuncia masiva de los liberales a las diferentes cargos que tenían en la sociedad y renunciaron también a presentar un candidato a las siguientes elecciones presidenciales, lo cual trajo como consecuencia que el señor Laureano Gómez alcanzara el poder sin ninguna dificultad, dado que era el único candidato que se había presentado a estas elecciones. También se genera una fuerte violencia. Entonces, dentro de esta etapa y con el Bogotazo,
se genera una de las etapas más sangrientas en el país, que terminó con, no se catalogó, pero se puede decir que fue una guerra civil vivida en esa época y que causó entre 200 a 300 mil muertes en el país. La represión que se desató por el gobierno de Laureano Gómez provocó que se generaran y aparecieran diferentes guerrillas a lo largo del país, tanto de tintes liberales como de tintes comunistas. Y la violencia se propagó hasta el año 1958, cuando los partidos principales llegaron a un acuerdo para repartirse en el poder en lo que se conoció como el Frente Nacional. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya agradado y nos veremos en una próxima ocasión. Buen día.